Artlist.io. El origen real de los hunos y su impacto en la caída del Imperio Romano. ¿Qué tan amplio fue el impacto de este pueblo nómada en la caída del Sacro Imperio Romano? Cerca al año 370 después de Cristo, un pueblo nómada se avistaba en el horizonte político y el eje económico del pueblo de la Europa medieval. Este sería conocido a posterior término como el Imperio Huno y fue una pieza fundamental de los ejércitos bárbaros que favorecieron la caída del reconocido Imperio Romano. Pero ¿quién eran en realidad? ¿Eran estos personajes y qué tan trascendentales fueron para la historia? Trataremos de resumirlo en este video de The Big History. Como ya lo mencionamos, la historia nos ha retratado diversos cambios en los reinados del mundo y este fue el caso de los hunos, quienes aparecieron en el año 350 al 370 después de Cristo y quienes, aunque la historia les da un amplio desarrollo como los principales ejércitos bárbaros que acabaron con el imperio romano, la realidad es que su fama tuvo una trascendencia debido a un líder que dirigió con inteligencia, que representó una potente amenaza para el ejército de Roma. Este se le reconoce en la historia como Atila, el reconocido rey de los hunos. Según sugieren algunos célebres escritores, el origen de estos pueblos es desconocido. Algunos aseguran pudieron haber provenido de algún pueblo de Kazajistán, los cuales, según se referencia por naturaleza, eran nómadas. Por otra parte, hay escritores que sugieren que estos podrían haber provenido de pueblos de ocupación, pastores que pudieron haber provenido de Turquía originalmente. Sin embargo, es desconocido su origen real y se especula que en su existencia lograron unificar a las regiones de la Asia conocida en esa época. Su reconocimiento como pueblo terriblemente sanguinario se dio a partir de algunos vestigios históricos que sugieren la gran enemistad que estos pueblos llegaron a tener con el Imperio Romano después de que estos pueblos bárbaros migraran a Europa, siendo un eje fundamental para el desintegro del reinado romano. Como ya lo mencionamos anteriormente, Atila fue mayor y célebre líder de este gobierno entre el año 440 y 455 después de Cristo. Según algunos historiadores, este fue el periodo en el que algunas regiones de Europa fueron gobernadas por este pueblo, entre las cuales destaca la actual Francia, y con base a la poca información que se tiene de este pueblo, se dice que se especializó en saquear ciudades de la época, razón por la cual se denominó el reconocido nombre de azote de Dios. Según se cuenta, estos cuando ingresaban a regiones que querían adquirir para sí recurrían a actos bastante atroces en contra de los que poblaban aquellas villas y ciudades. Sin embargo, según recientes estudios, entre los cuales se destaca el de la arqueóloga Susan Hackenbeck en 2017, que se dio a la tarea de investigar el origen y la vida de los antiguos hunos, estudiando uno registró a óseos encontrados en Panonia, una ciudad que hoy hace parte de Hungría. Al parecer, según los estudios, se determinó que estos pueblos aparentemente habrían coexistido con los pobladores de aquella época y no como se creía, que según estos, no convivían con aquellos pobladores del entonces Imperio Romano. Aparentemente, lo que sí se puede asegurar es que, según se pudo constatar, esta tribu bárbara sí era bastante traicionera, eso sumado a las enormes inestabilidades económicas y políticas que sufrió el decadente Imperio Romano, ayudó a la caída del mismo y posteriormente también a la propia caída de este reinado bárbaro, que según algunos historiadores fueron diluidos en torno al 469 y 470 después de Cristo, poco después de haber favorecido la caída del conocido Sacro Imperio. La fiereza de estos reconocidos guerreros ha sido descrita hasta en los actuales y escritos conflictos bélicos, como en 1900 el emperador alemán Guillermo II les dijo a sus ejércitos que fueran tan despiadados como los unos con sus enemigos. Tal fue la fama de este término que en la Primera Guerra Mundial se utilizó este término despóticamente para referirse al ejército alemán, el cual estaba en contra de en aquel entonces los aliados, apoyado por Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Síguenos y comparte. Recuerda, la historia nos transporta a otro universo, el universo de nuestros orígenes. Hasta la próxima. Artlist.io